visto, hermano, algo tan profundo en el Señor, que es algo que Él nos ha delegado. Hablamos sobre la autoridad que tú recibiste, una delegación de autoridad, una posición legal que tú tienes en Cristo ahora, por ser hijo de Dios. Hoy vamos a terminar esta serie y solo quiero que recuerdes que tú eres hijo de Dios, al cual le fue delegada autoridad del Padre a través de Cristo. Nosotros no tenemos ninguna autoridad propia. Todo fue sujeto a Cristo. Todo, hermano, todo lo que nosotros hagamos en su nombre debe de ser guiado por el Espíritu Santo, y la instrucción debe de venir del Padre Celestial. Quiero nada más recordarte algunas de las cosas que hemos platicado. Cristo Jesús, durante todo el tiempo que Él estuvo transitando aquí en la tierra, Él vivió haciendo bienes, vivió haciendo milagros, proezas, sanidades. Le dio de comer a los hambrientos, resucitó a los que estaban muertos. Pero ¿sabes una cosa? Cristo no hacía nada que no le fuera dicho por su Padre. Él lo dijo: yo no hablo de mí, yo no hago lo que yo quiero, yo solamente hago lo que el Padre me dice. Y tú y yo, hermanos, estamos ahora en la posición de hijos amados de Dios. Estamos en una posición en la que el Señor nos ha entregado autoridad. Y en este repaso recuerda lo que leímos en Hechos, que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y gracias a que los discípulos recibieron esa instrucción y fueron llenos del poder de Dios, tú y yo estamos hoy aquí. Gracias a esa obediencia, aquellos entraron en la presencia del Señor y el Espíritu Santo se derramó como fuego que reposó sobre cada uno de ellos. Tú y yo estamos aquí. Esa es la historia que nuestra iglesia amada tiene. Pero hermanos, ahora falta la historia que tú y yo vamos a escribir y debemos de vivir. Cristo recibió toda la autoridad. Toda autoridad le fue dada a Cristo, toda. No hay nada que no esté bajo su dominio, bajo su autoridad, bajo su soberanía. Y esa autoridad ha sido delegada ¿a quién, hermano? Se dice a mí. Si tú lo crees, tú vas a decir a mí. Si no lo crees, vas a decir no, al hermano, a la hermana que ora, no, al hermano, no. Si tú no has entendido eso, hoy tienes que llevarte en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, esa identidad de hijo de Dios que tiene una autoridad delegada. Toda autoridad que le fue entregada a Cristo. Vamos a ver lo que dice Efesios. Quiero que veamos ahora. Vamos a leer Efesios del versículo 19. Fíjate lo que dice. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. ¿Para quién? Para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está, ¿qué? Por encima de ¿qué? ¿Qué dice ahí? De todo. Versículo 21. Ahora Cristo está muy por encima de ¿qué? De todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de ¿quién? ¿Quién es la iglesia? Yo. Se dice yo soy.
Yo soy el cuerpo de Cristo. Y sabes, hoy en la semana Dios me revelaba, porque a veces sucede que nosotros nos enojamos. ¿Cuántos no se enojan aquí? Para darles un premio. Y cuando tú y yo nos enojamos, y no se diga cuando te enojas con tu hermano de la iglesia. Y Dios me mostraba y me decía, es que tú no puedes enojarte con tu hermano, no puedes hablar mal de tu hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo hablamos mal de nuestro hermano, tú y yo somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Entonces, cuando tú y yo hablamos mal de cualquiera de nosotros, de tus hermanos, ¿de quién estás hablando mal? Del cuerpo de Cristo. No puedes, no puedo, no debemos. Pero Cristo está por encima de todo, hermano, de todas las cosas. Pero para beneficio de quién está todas las cosas, de ti y de mí. Por eso es que tú y yo tenemos autoridad para dar la orden. Te la delegó el Padre, nos la delegó al Padre. Dice, Dios ha puesto todas bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas, a quien hizo cabeza de todas las cosas. Hermano, ¿te das cuenta? ¿Dónde está Cristo ahora? En este momento, ¿dónde está Cristo? En mí, se dice, en mí. Aquí está en mí. ¿Dónde está ese poder? En mí. Ahí está, porque Cristo está en ti. Cristo está en mí. Fíjate lo que dice Efesios 2:6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. ¿En dónde estamos, hermano? Estamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Cristo, cuando resucitó, cuando triunfó, su Padre, el Padre Celestial, lo lleva a sentarlo junto a Él, a gobernar. Y todas las cosas las puso bajo su autoridad. Todas. Incluidas las enfermedades, incluidos los problemas, las situaciones. Todas esas cosas están bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo. Y Cristo está, dice, unidos. Nosotros estamos unidos a Cristo Jesús. Ahora vamos a ver Efesios 6:10. ¿Qué dice? Pues somos tú y yo, hermano, la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? Que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Aquí está. Yo veo algo aquí, hermano. No sé si tú lo estás viendo. Él nos resucitó con Cristo, con un propósito. Y aquí lo dice. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? Que hagamos ¿qué? Las cosas buenas que preparó Cristo de antemano. Tiempo atrás las preparó. ¿Qué son las cosas buenas, hermano? Cristo, ¿qué hizo? Durante el tiempo que Él estuvo en la tierra, ¿qué fue lo que hizo? Puras cosas, ¿qué? Buenas. A ver, recuerda, ¿qué hizo Cristo? Sanó, alimentó, echó fuera a los demonios, restauró a las familias, a las personas, a los que estaban con necesidades, a los que estaban endemoniados. ¿No será que no nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo con todas esas necesidades? Esas necesidades están a la vuelta de la esquina, hermano. En la familia, en nosotros mismos pueden estar.
Hoy vamos a aprender a dar la orden a la enfermedad. ¿Sabes una cosa, hermano? Nosotros no debemos idealizar a nadie. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo en ti. Porque Cristo quiere que tú hagas las obras buenas que Él ya preparó. Él ya las preparó. Es más, ni siquiera tú y yo necesitamos que hacer un plan. Vamos a hacer un plan. No, el Señor ya lo preparó. El Señor quiere que camines en Él, que yo camine en Él, y Él te va a preparar. Él te va a dar la oportunidad y va a poner a las personas que tienen la necesidad para que tú obres en justicia, en la justicia de Dios. Hoy vamos a aprender a dar la orden. No podemos seguir igual. No podemos seguir tolerando la enfermedad. No podemos seguir tolerando las cosas. No podemos seguir orando mal. Cristo Jesús dijo: pidan al Padre lo que necesiten, y mi Padre que está en el cielo les va a escuchar, les va a oír y les va a responder. Y luego dice que nosotros, cuando oramos conforme a la voluntad del Padre, Él responde. ¿Cómo podemos saber la voluntad del Padre? Eso también lo vimos. Tenemos que estar en una comunión profunda con Cristo. Una comunión profunda. Él ya está dentro de ti. Mira, tú traes todo el combo completo. Traes a Cristo en tu corazón, traes al Espíritu Santo y traes al Padre. Tienes todo dentro de ti. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué vivimos esa angustia? ¿Por qué vivimos esas temporadas de enfermedad? ¿Por qué? Porque no escuchamos la voluntad de Dios. No la estamos escuchando. La voluntad de Dios es que nosotros estemos bien, que hagamos esas obras buenas. Y hoy vamos a ver cómo Dios nos capacita, nos enseña a darle la orden a esas enfermedades. Hemos aprendido a darle la orden inclusive a otras cosas. Hace 8 días, acuérdense que vimos cómo orar por una persona que no nos dio permiso de orar por él. Nosotros podemos darle la orden cuando oramos por alguien porque nos dio permiso y oramos y lo bendecimos y hacemos la oración. Pero si una persona no te permite orar, ¿podemos dar la orden? ¿Lo vimos? Sí podemos. Acuérdate que les puse un ejemplo. Vamos a suponer, se los voy a poner por los que no escucharon. Tú tienes un familiar, un hijo, un amigo X que está siendo mal influenciado por personas y que están influyendo de tal forma que él está tomando decisiones, malas decisiones, y está cayendo en pecado, está cayendo en ruina, está cayendo en diferentes situaciones. ¿Cómo voy a orar por él? Tenemos autoridad para darle la orden a esas voces que están mal influenciando, mal aconsejando a esa persona. Nosotros podemos hacer esto y decirle: Señor, hoy quiero orar por fulanito. Hoy oro y le doy la orden a las voces que están a su alrededor, que sean silenciadas y que no influyan más en él. Y que no influyan más en él. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron sujetadas a la autoridad de Cristo. Y cuando tú y yo oramos en esa autoridad, ejerces, o sea, tú te charoleas a los problemas, a las enfermedades. A ver, ¿tú quién eres? Pues mira, vengo en el nombre de Jesús. A mí me ampara, ¿no? Como los agentes que se sienten mucho con sus placas. A mí me ampara la PGR. No, pues a mí me ampara el cielo, fíjate. A mí me ampara Cristo Jesús y el Espíritu Santo, y el ejército celestial me ampara a mí. Esa autoridad la traes, pero bien escondida. Ahí la traemos guardada. No podemos seguir así, hermano.
No, la iglesia de Cristo debería de ser gloriosa. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo y al Espíritu Santo en su interior. No podemos andar así. Recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Para qué? Todas las cosas se sujetan a Cristo Jesús. Todas. No unas cuantas, dice la Biblia, ¿verdad? No, sí se les van a sujetar algunas cositas. Las más sencillas. Las difíciles, esas no. Esas no, esas. No, dice todas las cosas. Si algo tiene nombre, se sujeta a Cristo Jesús. Y las enfermedades, hermano, tienen nombre y dirección. Y podemos hablarles con la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado. Dar la orden, hermano, como el ejemplo que te acabo de poner, de darle la orden a esas cosas, a esas voces que están influyendo, lo podemos hacer y Dios va a obrar. Darle la orden a la enfermedad es, primero necesitas verlo como algo sencillo. ¿Por qué? Porque no es algo que dependa de nosotros. Es algo sencillo como hablarle directamente para que se vaya en el nombre de Jesús. A ver, ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia de orar por una persona que está siendo influenciada o que tiene una manifestación demoníaca? No sé si cuántos han orado. Bueno, tan sencillo como decirle, te vas en el nombre de Jesús, fuera. ¿Y sabes qué hacen los demonios? Se van. ¿Por qué? Porque el poderoso nombre de Jesús los echa fuera. No los echo fuera yo, no me ven a mí, ven la sangre de Cristo que está cubriéndome a mí, ven al poderoso Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos y ve al glorioso Rey, al Rey de Reyes, al Señor de Señores que está en mí. Entonces no lo soportan y miren, se van, huyen, porque es el Rey de Reyes. Me ha tocado ver milagros en el nombre de Jesús. Casos difíciles, casos hasta de muerte, me ha tocado ver, y que Dios resucita. Me ha tocado ver. En una ocasión un compañero de trabajo chocó, y algunos conocen esa historia, los que no se los platico, y él, de los golpes, de no sé todo lo que pasó, su arteria central, no sé si hay aquí un médico que me ayude, su arteria que corre, usted sabe que tenemos en el cerebro como una nuececita, ¿verdad? Y en medio circula una arteria gruesa que irriga de sangre todo el cerebro. Bueno, pues este amigo se le tapó justo esa arteria, la que riega el cerebro. Y pues no puede estar así más que cierto tiempo, si no el cerebro pues hasta ahí llegó. Me hablan y me dice su esposa, oiga, mi esposo está así por el choque. Ok, ¿qué le dice el médico? Me dicen que seguro mañana se muere, porque no va a aguantar su cerebro esto. Pues vamos a orar, vamos a dar la orden que Dios nos sane, a la enfermedad que se vaya, vamos a dar la orden a la enfermedad. No le podemos dar la orden a Dios, le vamos a dar la orden, o sea, no le vamos a hablar a la enfermedad de Dios. Tú y yo le vamos a hablar a la enfermedad del poder de Dios. Y Él va a obrar, porque Él lo va a hacer. Y bueno, para no hacértelo largo la historia, oramos, le di la orden a esa enfermedad que se fuera, en el poderoso nombre de Jesús. Y pasó la voluntad del Padre. Lo sanó. Al día siguiente me habla, oiga, aquí hay un desfile de doctores, ¿qué le hizo a mi marido? ¿Cómo que qué le hice? Sí, ¿qué le hizo? Pues no le hice nada. ¿Yo qué le voy a hacer? Pues yo ni lo toqué. Pero sí me habló, oiga, ¿qué le hizo a mi marido? Pues yo me espanté, dije, pues ¿qué le pasó? Y me dice, hay un desfile de doctores y no entienden qué pasó. Bueno, pues explíquenles lo que hice, nada más, oré por él. Y Dios hizo el milagro de que se volviera a levantar. Y el hombre se levantó. ¿Por qué? Porque el poderoso nombre de Jesús hizo la obra. Así te puedo decir que así de sencillo puede ser.
Cuando oramos conforme a su ¿qué? Voluntad. Cuando tú tienes fe, cuando tú lo crees y cuando esperamos el momento adecuado. Vamos a dar la orden a la enfermedad. Ejemplo, escoliosis. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Hoy oro en contra de toda enfermedad que se vaya. No, ahí no estás dando una orden. Tú le tienes que decir, escoliosis, te vas fuera en el nombre de Jesús ahora. Y le das la orden. Así. Porque tú, ¿qué portas, hermano? Autoridad, el poder de Cristo. Ah, pero es que ya oré mucho. ¿Y qué crees? Nada que me responden. Fíjate, hemos aprendido algo y les he enseñado. Hay 3 sís de Dios para la enfermedad. 1, sí, y en ese momento te sana. El 2, sí, pero necesito que primero cambies algo. Perdones, te arrepientas. Ahí está ya el sí, pero primero cambia. Yo he visto ese proceso, lo vi. Es más, lo vi hace unos días. Lo acabo de ver. La sanidad no llegaba. Y dijimos, ¿sabes qué? Dios me dijo que por aquí. Sí, pues órale, vamos a darle. ¡Bum! Y hubo cambio, y hubo arrepentimiento, y hubo perdón, y hubo cosas. Y entonces la sanidad empieza a crecer. Empieza a crecer Cristo en la sanidad. Ese es el 2. Y 3, te va a responder, sí, porque su palabra no falla. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Pero sí te voy a responder, pero a mi manera. Dios te va a responder y muchas veces nos va a responder a su manera. Fíjate, a veces hay personas que tienen que morir. Y esa es la respuesta. Porque Dios va a transformar todo el entorno, la familia, etcétera, etcétera. Pero esa es su voluntad. Pero en lo que a ti y a mí nos concierne, hermano, tenemos que estar en el lugar correcto, con el corazón correcto, con la fe correcta, con el perdón correcto, con la obediencia correcta. Porque a veces como que decimos, Señor, sánalo, pero no perdono. Es que tienes que perdonar a alguien. Ay, no, Señor, pues no. Es que no sabes lo que me hizo. No, pues cómo no vas a ver. Pues él está ahí siempre y está escuchando y sabe. Sí sabe lo que sufriste, sabe lo que te hicieron. Pero no podemos vivir así. Porque Él nos dice, si no perdonas, pues no es tu oración, no, nomás no. No puedes traer tu ofrenda, dice, si estás peleado con tu hermano. No puedes traer tu ofrenda si tienes atravesada a tu suegra. No puede ser. Dios no lo permite. ¿Sabes por qué? Porque Él nos perdonó todo a nosotros y estamos en ese proceso. Tenemos autoridad porque estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso tienes autoridad, hermano. Pero tienes que creerlo. Tienes que estar consciente de lo que necesitamos para poder ejercer la autoridad. Cuando vivimos en pecado, cuando vivimos no perdonando, cuando vivimos con situaciones ocultas, es como si quisieras ejercer, vamos a suponer que eres abogado y que tu cédula la sacaste en Santo Domingo. Aquí no hay Santo Domingo, aquí en Querétaro, pero todos sabemos lo que significa sacaste tu título y tu cédula en Santo Domingo. Es como si tú fueras y quieres ejercer con tu cédula de Santo Domingo, porque hay pecado, porque no hay perdón, porque hay desobediencia, porque hay rebeldía en el corazón. Entonces, para Dios, Él sí sabe bien el origen de todo. Es como si Él tuviera un escáner de leer
las cédulas profesionales y dice, no, sí está registrada, está en orden, todo. Él ve nuestro corazón, ve nuestro interior, ve todo. O sea, ¿cómo no va a ver nuestro interior si Él está en nuestro interior? A veces somos tan curiosos que decimos, no, de esto no se va a dar cuenta Dios. Es que tenía que diezmar 1,200. Señor, no se va a dar cuenta que ponga 600. No se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Si está aquí adentro, Él ve todo, Él escucha todo, Él ve todo. Él es todo. Todo es Él. Él está en todos lados. Entonces tú y yo, hermano, no podemos querer ejercer con una cédula patito. Tú y yo no podemos ejercer nuestra autoridad ilegalmente, porque estamos hablando de algo legal, de una autoridad legal. Entonces, es que oré y no pasó nada. Le di la orden y no pasó nada. Vamos revisando. A ver, saca tus papeles. Vamos revisando primero tu cédula. A ver, dice el Señor, vamos a revisarla. No, pues ¿qué crees? Que aquí en vez de I es un 1. Se parece, pero no es. ¿Sí me explico? Dios necesita ver transparencia en nosotros. Necesita ver unos hijos autorizados por su palabra para ejercerlo. Entonces, cuando ejercemos legalmente, todo te respalda. Cuando llega el abogado y a ver su cédula, aquí está, y la meten en la computadora. ¿Sí aparece? Sí, está todo bien, sí, todo bien. Pues adelante, Señor. Ejerza autoridad que el Estado le da a su cédula. Es lo mismo a nosotros, hermano. Si nosotros no estamos legales, pero hoy Dios nos está llamando a hacerlo. Hoy nos está diciendo cómo hacerlo. Por eso hoy nosotros le vamos a hablar directamente a la enfermedad de manera específica. Debemos de ejercer autoridad sobre ella. Estar conscientes de que todo fue sujeto a Cristo. Todas las cosas se sujetaron a su autoridad, a su poder, a su gloria. Y esa gloria, ese poder está dentro de nosotros. Ahora nada más hay que cerciorarnos que estemos en el lugar correcto, con el corazón correcto, perdonando, amando, no criticando, por lo que le acabo de explicar al inicio. Cuando estamos así, entonces estamos legales. Ante Él estamos bien, mi hijo, tienes toda mi autoridad. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Él no respalda el desorden. Él no respalda el desorden. El principio de Dios es la legalidad, la justicia. Recordemos entonces, hermanos, los 3 sís de Dios. Sí y ahora. Sí, pero primero cambia esto, cuida esto, ponte a cuentas, perdona o pide perdón, etcétera, etcétera. Y el último, sí, pero a mi manera. Y Él lo va a hacer. Antes de dar la orden debemos de estar en esa intimidad con el Señor para que Él nos guíe. Porque acuérdate que aprendimos algo. Cuando oremos, ¿cómo oraba Cristo, hermanos? ¿Él oraba lo que Él quería? Él oraba lo que el Padre le decía que orara. Él hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Él actuaba, hacía, se movía lo que el Padre le decía que hiciera. Tú y yo tenemos que estar en esa misma posición. Estar en comunión tal con el Señor, con el Padre Celestial, para decirle: Señor, voy a orar por este hermano. Dime cómo quieres que ore. ¿Cómo voy a orar por él? Y entonces el Espíritu Santo te va a inspirar, te va a decir: ora por esto no, por esto sí, a este no. Cristo, cuando andaba predicando, una vez dijo: el Padre no me dejó ir para acá, me tengo que ir por este lado, por aquí no puedo. Él me dijo que no entrara a esta ciudad, y no entró. Y así nosotros debemos de vivir. Hermano, cuando oremos, no debemos estar ansiosos por el resultado. Porque pensamos como que ya oré, ya lo hice. Ya, sanó. A ver, ve. A ver, muévale. Ya lo hice. Sí pasó.
No podemos estar en esa ansiedad. Nosotros no lo hacemos. Cuando tú ores por alguien, hazlo en el nombre de Jesús. Y si Él te guió, si pasa la voluntad de Dios, es porque Él lo consultamos y Él nos dio la guía. Pero a veces podemos hacer lo que nosotros prefiramos. El resultado va a ser diferente. Nosotros no lo hacemos. Debemos actuar en fe, hermano, creyendo que su nombre hace que el dunamis de Dios, que también ya lo estudiamos, el poder de Dios se manifieste. Cuando lo hacemos con fe, el poder de Dios se manifiesta. Cuando lo hacemos correctamente. Y Dios actúa de manera poderosa. La respuesta, hermano, puede ser en ese momento. Cuando oremos por alguien, la respuesta puede ser en ese momento. O puede ser en unos días. O puede ser en unas semanas. Y si es una respuesta condicionada a cambiar algo, pues ya no depende del Señor. La respuesta ya está ahí. Depende de la obediencia de cada quien. Te va a decir el Señor, cambia esto. Y si lo cambiamos, aquí está la recompensa a la obediencia y a la fe que tuviste. ¿Sí estás viendo en qué posición estás? Vamos a practicarlo hoy. Hace 8 días hicimos la práctica. Hoy vamos a volver a practicar. Y vamos a orar por Él. Y vamos a dar la orden. Y vamos a esperar que Dios se manifieste. Te vuelvo a repetir, hermano, no debemos idealizar a nadie. ¿Por qué? El Padre quiere que todos hagamos la obra. Todos. Esas obras que ya están preparadas para nosotros de antemano. Ahí diría, estas obras son solamente para personas muy especiales que yo escogí y nada más. Todos los demás no. Todos los demás ahí se aguantan como puedan y nada más voy a ponerle a uno que ustedes lo deben de tener hasta arriba. No, es Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Para eso hizo esa obra maravillosa, para que manifestemos su gloria, para que hagamos, dice, ustedes van a hacer cosas mayores. ¿O no lo dijo? Entonces, ¿dónde estamos? Todos estamos llamados a vivir en comunión con Cristo. Todos debemos de estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es su palabra, hermano. Por lo tanto, el Padre le delegó a todos sus hijos la autoridad, no nada más a unos consentidos. Por eso no debemos idealizar a nadie. Todo lo hizo el Padre en su sabiduría. Nos puso a todos en esos lugares celestiales. Tú tienes la autoridad. Tú la puedes ejercer cuando obras en esa justicia de Dios. Todos podemos orar por nuestras propias enfermedades y darles la orden que se vaya. Porque imagínate, estás enfermo y no, pues de aquí a que llegue el hermano que ora. Y yo aquí retorcido del dolor y yo aquí con la... Que eso no dice la Biblia. Dice que tú estás para hacer las obras que Él ya preparó. Tú ya recibiste el poder de su Espíritu Santo para mover el cielo y hacerlo llegar a la tierra. Pero tienes que creerlo. Fíjate, varias cosas tenemos que hacer. Tenemos que creerlo y tenemos que vivir conforme a lo que Él quiere para que podamos cumplir ese propósito. Orar es entrar en el deseo de Dios. Cuando entendamos eso, hermano, vamos a orar cada vez mejor, más conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que desea el Señor? ¿Qué desea el Padre, hermano? Cuando ve a un enfermo, ¿qué desea Él? Que sea sano. Entonces nos conectamos con Él y decimos, Señor, Padre, ¿cómo voy a orar? Dime cómo voy a orar. Y el Señor te va a dar ese impulso en tu corazón. Te va a dejar un impulso ahí suave en tu corazón, o te va a hablar a tus oídos espirituales y te va a mover y te va a decir, ora de esta forma, o te va a mostrar una imagen, o te va a mostrar algo, pero Él te lo va a decir. Él te lo va a decir cuando estamos en Él. Lo va a hacer. ¿Sí lo crees, hermano? Vamos a orar. Orar es entrar en el deseo de Dios. Es escuchar en el Espíritu y hablar en la tierra lo que se está hablando en el cielo, hermano.
Cuando nos metemos en la oración del cielo, escuchamos lo que está orando allá el Padre. Y entonces reflejamos el cielo aquí. Por eso dijo Jesús, el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Porque no fue Él, fue lo que el Padre le decía. Ese es el cielo cuando se acerca. Porque el Padre lo dice, porque el Padre nos guía, el Padre y el Espíritu Santo nos revela. Es alinearnos a la voluntad del Padre para que Él actúe. Es como cuando quieres empatar, vamos a poner un ejemplo así medio técnico, cuando tienes dos radios, así, walkie-talkie. Si tú pones uno en el canal 1, el otro tiene que estar ¿en qué canal? En el 1. Pero a lo mejor tú pones acá en el 1 y acá lo pones en el 5 y dices, no, pues no me escucha, no se oye, pues alíñate, pon en el 1 y acá en el 1. Entonces tenemos que estar conectados con el Señor para que esto suceda. Y esto va a suceder. Recordemos, hermanos, que no debemos orar en ansiedad. Tienes que estar con calma. Tienes que estar con una serenidad del Espíritu Santo y de esperar al Señor que te hable. Vamos a orar, sí, vamos a orar. Señor, toma control. Señor, guíame para orar. No en ansiedad, no en desesperación. No podemos orar así. No podemos. Esperemos la respuesta de Dios, hermanos. En confianza, en fe. Dios nos va a responder. Debemos distinguir la voz de Dios. ¿Sabemos distinguir la voz de Dios, hermano? Por ahí tenemos que empezar. Tienes que saber que Dios no nos presiona. ¿Quién te presiona, hermano? ¿Quién? Sí, justamente el enemigo. Él te quiere destruir, él te presiona y todo lo que él hace es para causar daño, para presionarte. El Señor no, nuestro Padre cuando nos habla como un Padre amoroso y nos habla en esa paz, porque su voz es suave, hermanos, y es apacible. ¿Sabes qué quiere decir eso? Cuando tú escuchas algo que te da paz, ¿quién es? Porque es apacible su voz. Su voz es apacible. Pero cuando tú escuchas esa voz y tú sientes así como que no siento la paz, no siento la tranquilidad para hacer eso, ese no es Dios. O es tu carne, o es el enemigo que te quiere destruir. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, porque si no podemos escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar nuestras propias voces en nuestra alma. Nuestra alma nos puede jugar. El corazón nos puede jugar malas decisiones. El corazón, dice la palabra, que es perverso. Entonces no podemos confiarnos en tengo la corazonada de orar por ti. No, pues ya, olvídate. Corazonadas aquí reprobadas. Aquí lo único que sirve es el Espíritu Santo, la voz del Padre que te diga, ora por él, ora por ella. Dale esta palabra y te la va a decir. ¿Sí me explico? Esa es la forma, hermano. Oiga, ¿y qué pasa si no sucede lo que estoy esperando? Pues entonces también debemos nosotros de llevar a la cruz algo que nos está estorbando. A ver, fíjate, te voy a poner este ejemplo. Estás orando por alguien, pero en ese momento tú estás orando y te empieza a decir por acá, ni va a sanar. No, está difícil este caso. No, este caso está difícil, No, porque ya oraron varios. Y no, a lo mejor ella ni tiene fe. Ni pierdas tu tiempo. ¿Qué voy a hacer con esas voces? Dice la palabra que llevemos cautivos todos los pensamientos contrarios a la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo y la voluntad del Padre es que sane la persona. Llevo a la cruz en esta hora la duda. Llevo a la cruz lo que no me está permitiendo tener fe. Falta de fe, te llevo a la cruz para que mueras en esta hora, en el nombre de Jesús.
y la vas a llevar y te vas a quitar esa basura. Y entonces vas a escuchar la voz clara de Dios. ¿Se dan cuenta cómo es no nada más llegar a ver, vamos a orar, sí, vamos? No, es algo profundo, es algo serio, es algo profesional. Cristo es profesional, nuestro Padre es profesional, es superior. No hay nada que se compare con Él. Él hace las cosas con excelencia, con toda la dedicación, con toda la sabiduría. Así debemos hacerlo. Así deja que el Señor te guíe. Dejemos, hermano, que Él nos guíe. También somos muy dados, hermano, a orar lo que sabemos de memoria. A ver, vamos a orar por este. Mira, y yo me acuerdo que una persona oró así y yo voy a repetir todo. No. ¿Cuál comunicación con el Padre? ¿Cuál comunicación? Sirve la comunión con el Padre. Sirve que estés con Él constantemente. Voy a orar por este enfermo, pero no oré en toda la semana, no leí su palabra, no participé en la iglesia, con la comunión de toda la iglesia, el alimento de toda la iglesia que recibimos. Si no hacemos eso, hermano, ¿cómo vamos a estar comunicados con nuestro Padre? ¿Cómo? Y yo no digo que no ores, que no lo hagas, pero eres parte de un cuerpo. Eres parte del cuerpo de Cristo. Alguna vez les he puesto ese ejemplo. Es como, fíjate, cuando tú y yo o alguien quiere hacer su santísima voluntad, es como si tu cuerpo, este pie y el resto de mi cuerpo quisiera ir a donde Dios le está diciendo, vete para allá, ¿sí? Y vas a dar el paso, pero esta patita no quiere y quiere hacer su santísima voluntad, y entonces yo la empiezo a jalar y empezamos a batallar. ¿Por qué no te integras al cuerpo? Porque no me gusta. Porque no me gustó esto. ¿Y el Padre qué te dijo? Pues ni le he preguntado. Pues por ahí tenemos que empezar. ¿Sí me explico, hermano? Tenemos que avanzar. No le vas a hablar a Dios del problema. O sea, no le vas a decir, Señor, mira, está enfermo. Nosotros no le vamos a hablar así a Dios. Mira, Señor, está enfermo. No, Él dice que nosotros le demos ¿qué? La orden. Le hablamos al problema en el nombre de Dios, porque tú tienes autoridad. Tú tienes la autoridad, tú lo tienes. No le vamos a hablar a Dios del problema, le vamos a hablar al problema en el nombre poderoso de Jesús. Y se tiene que sujetar, porque no está en nuestro nombre, es en el nombre de Jesús. Aunque no lo veamos, hermanos, de manera inmediata, Dios está obrando en su perfecta voluntad. Esperemos en Él. Jesús sanó a algunos que les dijo, sí, sé sano. Y dice que iban caminando y por el camino iban sanando. En una sanidad progresiva, en una sanidad de que cada paso que daban, Dios los iba restaurando, los iba sanando. Él sabe cómo lo va a sanar. Lo importante es que lo hagamos. La autoridad delegada es, hermanos, sobre solo algunas enfermedades. ¿Sí? Les voy a repetir la pregunta. ¿La autoridad delegada que recibiste es solo para algunas enfermedades? Dice que es sobre toda enfermedad. Toda enfermedad. Si tiene nombre esa enfermedad, entonces está bajo la autoridad de Cristo y a su vez bajo la autoridad que Cristo nos delegó a su iglesia, a fin de que hagamos todas las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Quiero que por favor practiquemos esto. Le vas a dar la orden a la enfermedad. También le puedes dar la orden a la naturaleza. ¿Sabías que le puedes dar la orden a la naturaleza? Tú le puedes dar la orden a la naturaleza. Y también le puedes dar la orden a las cosas. A las cosas también. Hay muchos ejemplos en la palabra.
de cómo una oración a una cosa y Dios la respalda. ¿Te acuerdas de una mujer que tuvo una situación tan compleja que ella recibió al profeta Eliseo en su casa y que le dijo: ¿sabes qué? Mi esposo murió, ya estamos para dejarnos morir, mi hijo y yo, porque ya no tenemos que comer. Y aparte, fíjate que mi esposito me dejó unas deuditas y va a venir los acreedores mañana y van a llevarse como esclavo a mi hijo y a mí. Y le dice el profeta: ¿qué tienes en casa? No tengo nada, le dice, nada más tengo una vasija de aceite. Y el profeta le dijo: pues entonces ve y te encierras con tu hijo y pídele a todos tus vecinos, les pides unas vasijas, cubetas, tinas, lo que sea, lo que existiera en ese momento, y empieza a vaciar tu vasija en esas. Y entonces se van a llenar las vasijas de aceite, y después que ya estén todas llenas, vas a venderlas y se las vas a vender a todos, el aceite, y con eso vas a pagar todas esas deudas y vas a tener para vivir tú y tu hijo. Esa orden que salió de la boca del siervo de Dios le dio la orden a esas cosas, al aceite, que se multiplicara. Cristo, cuando iba en la barca, hermano, ¿le dio la orden a la naturaleza, sí o no? ¿Qué le dijo? Calla, enmudece. Le dio una instrucción para dos momentos, fíjate. Calla en este momento, cállate. Y en ese momento se tenía que callar. Pero no nada más le dijo calla, también le dijo ¿qué? Enmudece. Y enmudecer es para siempre. Alguien que enmudece no vuelve a abrir la boca. Así es como da la orden el Rey Todopoderoso. ¿Sabes por qué la naturaleza se sujeta a Jesús? ¿Por qué? Dice la palabra que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo estaba ahí, en la creación Él estaba ahí. Entonces simplemente la naturaleza reconoce la voz de su creador. Por eso lo obedece. Tú eres un hijo de Dios, portas la autoridad del Padre Celestial, portas la autoridad de Cristo. Todas las cosas sujetadas a la autoridad de Cristo. Y tú, si tienes a Cristo en tu interior, al Espíritu Santo, tienes esa autoridad. Enfermedad, naturaleza, a las cosas, a lo que sea, le puedes dar la autoridad. A lo que yo quiera, sí, pero no como tú quieras, como el Padre. Yo no hago nada, ni hablo nada si el Padre no me lo dice. Así. Hablemos con el Padre, digamos: Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y Él te va a decir. Entonces va a ser efectiva nuestra oración. Quiero que practiquemos esto y quiero que cierres tus ojos y pidamos a Dios comunión ahora con el Espíritu Santo. Habla con Él. Si hay algo que Él quiere que tú cambies antes de ejercer la autoridad, tienes que pedirle perdón.